totalmente intranquilo, sientes como temores, porque la culpa se somatiza también, se somatiza y tiene muchas manifestaciones, pero hay dos que son típicas de la culpa, que son la tristeza, una, y la otra, los miedos, los temores. Por consiguiente, el que está en estado de culpa no puede ser feliz. Se me viene a la memoria un poema de un poeta llamado Núñez de Arce, que decía: conciencia nunca dormida, mudo y pertinaz testigo, que no deja sin castigo ningún crimen en la vida. La ley calla, el mundo olvida, pero ¿cómo sacudir tu yugo si al sumo hacedor le plugo que a solas con el pecado seas tú para el culpable delator, fiscal, juez y verdugo, todo junto? Delator, que te está delatando que hay culpa ahí escondida. Fiscal, ¿cuál es la función del fiscal? Acusar. Todo en la conciencia. Juez, que te juzga, que te condena. Y verdugo, que ejecuta la sentencia. ¿Entiendes? Todo en la conciencia, nunca dormida, y que tampoco te deja descansar, te deja dormir. Bueno, ¿qué quiere decir? Que la culpa es la raíz de todo. Ustedes saben que fue por medio de la culpa entraron todos los problemas en el mundo. En la historia de la salvación aparece allá en el Edén la primera culpa, la desobediencia a Dios. Y ahí aparecen también los primeros síntomas. Y Adán y Eva empiezan a huir de Dios, a esconderse, a refugiarse, a cubrirse con yuyos, con hojarasca. Ya, huyan de Dios. Dios viene a su encuentro y ellos se van a esconder. Después aparecen las espinas, los abrojos. Y finalmente, la enfermedad, el envejecimiento, que es un síntoma anticipado de la muerte. La vejez o el envejecimiento es como una muerte gradual. Entonces ya nuestros primeros padres, Adancito y Evita, comenzaron a darse de cuenta que iba en serio lo que Dios les había advertido, porque empezaron a envejecer. ¿Entiendes? Bueno, pero esa que parece que estaba muy lejano, eso también es actual, eso no pierde. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios de una manera o de la otra, que todo pecado es desobediencia, sea el que fuere, el quebrantamiento del mandamiento que fuere, o del consejo evangélico, o de las normas evangélicas que fueren, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, todo pecado es una lesión, y todo pecado pone distancia entre Dios y nosotros. Entonces, que si ustedes lo saben, ya se lo han cantado desde la niñez, desde el catecismo de primera comunión, de confirmación, etc. Pero como que el mundo nos hace olvidar eso. Y el mundo anda enloquecido, y el mundo en que vivimos es un mundo que al alejarse de Dios y sustituir a Dios por el progreso, por los bienes, por el poder, por el dinero, entonces, ¿qué pasa? El mundo está triste. Es un mundo triste porque hay pecado. Pecado no solo personal, pecado social, pecado mundial. Entonces, un mundo triste. ¿Qué habíamos dicho? Que una de las somatizaciones del pecado y de la culpa, que era la tristeza y los miedos. Todo el mundo anda con
cae en la bolsa, se derriba la bolsa, y la bolsa... ¿De qué bolsa vivimos? Y todo el mundo está obsesionado con la bolsa, de aquí, de allá, del otro lado. Y nos olvidamos que el primer nivel de sanación es liberarse de la culpa. Y bueno, muy bien, ¿están de acuerdo que hay que liberarse de la culpa? Muy bien, tal vez ustedes ya están seguramente liberados de la culpa, pero el que está liberado de la culpa tiene que ser instrumento de liberación para otros. Nadie es salvado solo para sí mismo. Nadie es salvado solo para sí mismo, sino que también somos corresponsables de la salvación de los demás. Cristo vino a fundar una iglesia que lo continúa él en la historia, ¿no? Y que formó discípulos, apóstoles y discípulos. Nosotros hemos como que caído, hemos perdido como la noción de discípulos y nos hemos conformado con la noción de fieles. Pero de la palabra fiel nos surge con claridad que un fiel sea instrumento de formación de discípulos para Cristo. ¿Entienden? En realidad la iglesia comenzó con los apóstoles y con los discípulos. ¿Qué diferencia hay entre el apóstol y el discípulo? ¿Quién es un discípulo de Cristo? Discípulo de Cristo es todo aquel que aprendió a vivir como su maestro le enseñó. El discípulo es el que vive, el discípulo es ideal, es el que vive como su maestro. Y entonces tú miras como vivió Cristo y ya tenés el camino marcado.